Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Gloria al que vive. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Bien, hermanos, vamos en esta mañana a predicar la palabra del Señor. Ya estamos el último domingo de marzo, ya estamos para abril. Usted sabe que la segunda semana de abril se celebra la Semana Santa. Nosotros vamos a tener servicio en la Semana Santa. El viernes vamos a tener servicio a las 10 de la mañana. Alabado sea el Señor, el Viernes Santo. Así que le damos gloria y honra al Señor. Aleluya. Y esperamos, ¿verdad?, que tendrán un mensaje para el Viernes Santo y el domingo de resurrección, ¿verdad? Y ya el domingo que viene, el domingo de Ramos, creo, ¿verdad? Que sí, el domingo que viene. Tengo que chequear, pero no, el otro de arriba, ¿verdad? Sí, el de la semana del 15, esa semana. Ajá. El domingo 10 de Ramos, ¿no? No es el domingo que viene, es el otro de arriba. Ah, ok. Quiere decir que ya estamos entrando a lo que se llama, la verdad, el tiempo de la semana, ¿verdad? Y la Semana Santa. Estamos cercanos a ella y nosotros vamos a honrar y glorificar al Señor. Bien, hermano, vamos a buscar la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 en adelante, y estamos predicando bajo la palabra, ¿verdad?, o el tiempo del fin, ¿verdad? Pero realmente queremos hablar una buena noticia, queremos traer una palabra de consuelo. Pablo, hablando, le dice a la iglesia de Tesalónica que es a tener una buena noticia. Y cuando hablamos de noticia, estamos hablando de conceptos que nosotros debemos de tener claro, ¿verdad? Por el tiempo en que estamos viviendo. Y yo quiero que vaya la palabra del Señor conmigo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Y dice la palabra del Señor: mas, os amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos por la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán, aleluya, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y la tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, y a ti te daremos la gloria. Tú conoces nuestra necesidad, pero también queremos aprender de tu palabra. Tú nos hablas, nos confortas en tiempos difíciles,
nos trae buena noticia y te damos gracias por tu amor, por tu cuidado y sobre todo por la salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar, hermano, bajo un término que lo hemos escuchado por ahí, pero que muy poco sabemos de ello. Quiero hablarle bajo lo que es el estudio de la palabra del Señor, lo que es escatología bíblica. Hoy quiero fundamentar mi sermón en una enseñanza, más que motivar, más que otra cosa, quiero enseñarles lo que Dios tiene para nosotros. Y es buena noticia. Cuando hablamos de escatología bíblica, tenemos que entender qué significan esas palabras o esa palabra. Escatología es una mezcla de dos palabras griegas. Una se llama escatos, que significa lo último, y logos, ahí viene logía, ¿verdad? Escato viene de esa palabra escatos, griega, que significa lo último, y logía viene de la palabra griega logos, que representa o significa discurso. Por lo tanto, cuando hablamos la palabra escatología, estamos hablando el estudio de las últimas cosas. El estudio de las últimas cosas. Eso realmente significa escatología. El estudio de las últimas cosas. Y hay dos tipos de escatología cuando estudiamos ella. La primera es una escatología universal, que se pregunta qué o cómo se acabará este mundo y cómo la historia se refleja en su meta. Esa es una vertiente de escatología, o el estudio de las últimas cosas, el estudio de las últimas cosas universales. La otra es el estudio de las últimas cosas individuales, que representa cuál es el destino del hombre. ¿Qué le depara en lo último a los hombres? ¿Qué le sucede al hombre a la hora de morir? ¿Qué le sucede? ¿Hacia dónde va? Y es una pregunta que todo ser humano se hace. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué sucede cuando el hombre muere? ¿Hacia dónde va? Y eso tiene un efecto en nuestras vidas, de cómo pensamos de las últimas cosas. Un hombre sensato piensa no solamente en el presente, sino que actúa para el futuro. No solamente disfruta el momento, sino que se prepara para el futuro, para las últimas cosas. Y en este caso, sus últimos días. El hombre, hermano, tiene como máximo
entre 8 a 9 décadas de vida. No es tanto. Fíjense cómo lo estoy diciendo. El ser humano, en el tiempo que estamos viviendo, con tantos adelantos médicos, el tiempo de vida de un ser humano aquí en la tierra, como máximo, tiene 9 décadas. Perder una década es perder mucho. Perder 2 décadas es un gran error. Perder 3, un desastre. Perder 4, perdió ya la mitad de su vida. Por eso el proverbista dice, y la palabra también dice más adelante en el Nuevo Testamento, que no llegue tu vejez y no hayas contentamiento en ello. ¿Por qué? Porque cuando llegue a la edad de la vejez, no diga, ¿en qué he gastado mi tiempo? ¿En qué? Porque ¿sabe qué, hermano? Las fiestas, las pérdidas de noche, el vivir una vida no productiva, cuando llega la vejez te darás cuenta que no vale nada porque no te alegras en ella, no hay contentamiento en ella. Y cuando nosotros hablamos de esto, nos dice Pedro en el versículo 8, mas os amado, no ignoréis esto. Le está diciendo a la iglesia, no ignores esto que te voy a decir, no lo pases desapercibido. Que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. El tiempo no es cuestionable. Dios no mella en Dios. Porque Dios está por encima del Cronos. Dios se mueve en el Kairos. Y Dios ejecuta según su propósito. Y eso tenemos que entenderlo para que nuestra vida fluya de una manera poderosa. Así que, viéndolo desde este punto, Pedro nos está diciendo que la forma en que pensamos de la última cosa influye en nuestra vida hoy. Cómo yo pienso hoy influye no solamente en el hoy, sino que influirán en el mañana. La realidad de mi pensamiento hoy, si está conectado en el pensamiento de Dios, si estoy viviendo como dice Pedro, aleluya, aquí en la palabra del Señor que le sugiere en el versículo 11, brinco un momentito ahí, porque lo que determina mi vivir tiene que ser como dice Pedro, puesto que en todas cosas hay que ser deshecha. Y dice algo aquí. Y aquí viene el punto clave o la idea central del mensaje de hoy. No importa lo que veamos, no importa el tiempo en que estamos viviendo, hay un mensaje de Dios ahí, dice, andad en santa y piadosa manera de vivir. Dios viene a buscar un pueblo santo, un pueblo piadoso, un pueblo temeroso de la gloria de Dios y que honra a Dios en todo su caminar. Y eso determinará tu tiempo presente, pero va a ser también
lo que va a ser tu realidad en el futuro. ¿Me está siguiendo? ¿Alguien me puede decir amén? Entonces, partiendo de este punto, partiendo que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, entonces tenemos que caer y pensar que para el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es promesa? Que Él vendrá a buscar a su pueblo, que iré y preparé morada, y donde yo esté, vosotros también estaréis. Promesa de Dios. Dios promete que va a hacer algo, que va a construir morada para nosotros. Y morada puede ser un lugar, hermano, un espacio, no sé si un planeta o qué Dios está haciendo allá. Pero Él dice que de donde Él esté, nosotros también estaremos. Y que dice aquí Pedro que el Señor nos retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Sí, porque hay uno que dice, no, pero mira, si llevan 2000 años, 2000 y pico de años diciendo que Cristo viene y Cristo no ha venido. Olvídate de ese cuento. Eso es historia del pasado. Ya allí Ávila se murió, ya eso no hay que predicarlo. No, hermano. Estamos hablando que 2000 años son 2 días en Dios. Y 2 días en Dios no es nada. Pero dice ahí que Él no tarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor no quiere que sus hijos, aleluya, se pierdan. Dios está trabajando para que los que han sido llamados estemos preparados para irnos con Él. Ahora bien, cuando decimos eso, hay que entender la historia. ¿Y cómo entendemos la historia? ¿Cómo entendemos el tiempo? La palabra profética se da a través de los tiempos, se da a través de la historia. ¿Por qué? Porque el Señor a través de los tiempos y a través de la historia nos da señales del qué estamos y a dónde vamos. Y hay 3 maneras de ver la historia. Número 1, un pensamiento filosófico humano que la plantearon los filósofos estoicos, donde dice que la historia se repite vez tras vez. Oye, hermano, y si vemos eso, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, si usted se da cuenta, surgen en el mismo lugar, en la misma área. Y la Tercera Guerra Mundial va a formarse ahí, que estamos viendo los acontecimientos. ¿Dónde? En esa área de Polonia, Hungría, toda esa área, Yugoslavia, ahora Ucrania. Espero en Dios que no. Pero hermano, ya no sé si usted vio en la noticia que el presidente dijo que iba a escasear la comida. Y que yo vengo diciendo a ustedes aquí desde hace un año atrás. Porque Dios revela. Pero los estoicos pensaban eso, que la historia se repite una tras vez. Y que va a ser cíclica porque es como un ciclo que va dándose a través de los tiempos y vuelve a surgir guerra, lucha, crisis. Es normal. Pasa también en las familias.
Muchas historias se repiten, ¿sí o no? Muchas familias, padres que hacen cosas, hijos repiten la historia y vemos la repetición de la historia. ¿Por qué? Porque no se ha aprendido, no se ha cortado esas generaciones de maldiciones. Y tenemos que venir en Cristo para romper toda cadena de maldición. Y vemos familias que van repitiendo generación tras generación las mismas equivocaciones, los mismos errores, los mismos fracasos. También hay otra manera de ver la historia, que es la sucesión de los eventos sin significado. Esa es la que menos se da porque no es tan creíble. Como si no hubiera propósito en la vida, y sí hay propósito. Y la tercera es la que yo creo, hermanos, que la historia conduce hacia una meta, hacia la consumación de un gran propósito. Yo creo firmemente, hermanos, que el propósito de la historia del hombre es el propósito de Dios. Dios estableció un propósito. Y este pensamiento viene a través de la Biblia, que habla de que el pensamiento es como la Biblia trata la historia. La Biblia relata y dice lo que ha pasado y lo que ha de pasar. Yo a veces me río porque veo por internet mucha gente hablando de que los Simpsons dicen la historia, de que relatan, aleluya, profecía en una historieta, en un programa mundano. Pero la iglesia de Jesucristo tenemos la palabra confiable, que es la palabra del Señor, que nos dice lo que ha de suceder en el futuro. Y más nos dice ahora a todos nosotros dice erguíos. ¿Qué erguíos? Rectos. ¿Y qué significa recto? Vivir en santidad. Vivir en justicia, y santidad representa vivir en Cristo, confiar en Cristo, tener y ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso es santidad. Y el Señor dice erguíos, porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, es como cuando usted está en el gate de un aeropuerto y usted escucha: pasajeros, estén listos, que ya pronto es el abordaje. ¿Qué usted hace? Se va a caminar, se va a comprar sandwichitos, se va para las tiendas. Cuando usted está allí en el aeropuerto, en el gate, esperando el avión, y viene, aleluya, la persona, la aromosa, y dice eso: están preparados porque ya pronto estamos por comenzar el abordaje del avión. ¿Usted se va a hacer compra? ¿Usted se va a comer sándwiches al restaurante? No. Usted se para muy cerca de la puerta esperando que la azafata diga: es hora de comenzar el abordaje. Y fíjense que empiezan primero esto, lo otro. Primero van los que están en silla de ruedas, después van los de primera clase. Y Pablo dice que primero, al sonar la trompeta, los primeros son los que están ¿qué? Muertos. Los muertos en Cristo se levantarán. Y juntamente nosotros, los que estemos vivos, también nos levantaremos. Y en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo corruptible recibirá un cuerpo de incorrupción. Aleluya. Y si entendemos eso, porque siguiendo ahí, tenemos que entonces entender, hermano,
que el ser humano puede frustrar ese propósito. El ser humano, con sus decisiones, con sus acciones, puede desviar la historia. Escuche bien, el ser humano, porque Dios le dio un libre albedrío, el Señor le dio la oportunidad de decidir lo bueno o lo malo, puede desviar o acelerar o atrasar la historia. Pero lo que el hombre no puede hacer, por más que intente, por más cambios que quiera hacer a la historia, el hombre no puede derrotar el propósito por el cual Dios ha determinado que ha de suceder. Eso representa que el propósito del Señor se ha de cumplir tal y como está escrito en la palabra del Señor. Por eso dice que Él no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios, lo que ha detenido a Dios, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, todos los que han de ser llamados. ¿Y cómo sabemos que todo y ha de ser llamado? Mira, hermano, no es que Dios está llamando y esperando por todo lo de la lista, sino que la Biblia es clara y dice, cuando la palabra del Señor sea predicado en todo lugar, en toda tribu, en toda, aleluya, en todo el espacio de la tierra, entonces vendrá el fin. Dios está esperando, Dios quiere, está moviendo de que su palabra sea escuchada en todo lugar, aún en lo más profundo del Amazonas, en lo más profundo del África, en los lugares donde todavía la palabra no ha llegado. Pero ¿sabe algo? Lo que ha hecho la internet es acelerar el propósito de Dios, porque la internet llega a donde los hombres no han podido llegar. Y ahora mismo, con la nueva tecnología, donde las antenas van a desaparecer, porque la internet, especialmente con la compañía Tesla que se está moviendo, y ella va a mover a que todas las compañías de telefonía se van a mover a que la internet y los teléfonos sean satelitales. ¿Sabía eso? Eso significa que no importa dónde usted se meta en el planeta, va a haber internet. Usted puede estar en lo más profundo del Amazonas, donde allí no hay ni una antena, y va a tener internet y va a poder llamar. Porque la Biblia también dice que en ese tiempo el anticristo podrá verlo todo. ¿Cómo? Sistemas de internet satelitales, donde todo no se escape y todos estemos conectados. Y viene algo nuevo que está a punto de darse. Usted sabe algo, hermano, las guerras son a veces distractores para lo que está pasando detrás de. Y no sé si sabe que ahora mismo en la Unión Europea se están hablando de lo que es, aleluya, la identificación universal, donde cada uno de nosotros va a desaparecer el seguro social y van a darle un número universal del mundo, donde cada ser humano tendrá un número diferente, donde la gente en los sistemas bancarios se va a unificar. Se está cumpliendo la palabra de Dios.
Y usted va a tener un número, y va a tener un chip, y va a tener algo, y sin eso usted no va a poder hacer nada. ¿Qué dice la Biblia? Todo se está cumpliendo a la ligereza. Pero ¿sabe algo, hermano? Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados. Este es el fin. Ahora bien, quiero seguir hablándole de esto. Esta forma de pensar de que estamos hablando depende sobre la creencia que tengamos de Dios y cómo Dios actúa en este mundo. Quiero decirle que Dios tiene el control de todo. Es una creencia que tenemos que tenerla. Pero hoy en día quieren presentarnos con canciones aunque cristianas de que Dios está en el cielo y nosotros acá en la tierra, y que Dios allá, y que como que si Dios no estuviera involucrado, y nos quieren vender como que Dios se ha desconectado de la historia. Y el propósito de Dios está firme. Y Dios está trabajando bajo ese propósito. ¿Qué hace Dios? Cuando lo quieren desviar, utiliza eso para llevarlo al propósito cual Él ha establecido. ¿Vio? Entonces, si vemos eso, tenemos que afirmar que Dios reina sobre el universo. Pero Él ha permitido que el hombre haga sus propias decisiones. Libre albedrío. Entendamos este punto. Dios reina sobre todo el universo. Pero Él le ha dado al hombre en el mundo la capacidad de tomar sus propias decisiones. Aleluya. Sin embargo, el hombre no puede derrotar el propósito por el cual conducen todas las cosas. El propósito de Dios está por encima a las decisiones del hombre. ¿Estamos claros en eso? Cuando estas decisiones que nosotros tomamos trabajan en contra del propósito de Dios, cojamos a Adolfo Hitler, que quería y estaba trabajando en contra del propósito de Dios, y cojamos todos los dictadores que han sido ateos y que no han creído en Dios y que han negado la eficacia de Dios. Entonces Dios hace cumplir su propósito, y por más inteligente y por más plan que tengan hecho, Dios le desbarata sus planes. Miren, Hitler estaba ganando la guerra inicialmente con Rusia y tenía a los aliados en jaque. Y aparentaba que Hitler iba a salir con su, aleluya, con el triunfo. Pero en Stalingrado, que se llama, allá cerca de Rusia, donde ahora mismo se está dando la guerra en Ucrania, porque era en Ucrania, ahí cerca. ¿Qué hizo Dios? Metió el invierno más terrible. Un invierno como nunca antes se había visto, y los tanques alemanes se quedaron estancados en el hielo y no le pudieron llevar comida, y comenzaron los aliados, comenzaron a ver situaciones de naturaleza en Europa que cogieron y desviaron lo que tenía Hitler y los alemanes, aleluya, en la guerra, y les cambió Dios completamente el plan, y hicieron que Alemania y los nazis fracasaran. Porque Dios mueve las cosas. Dios mueve todo según sus planes, sus propósitos.
Y nótese, hermano, que el propósito de Dios, o el punto central del propósito de Dios, es Jesucristo. Por eso la historia está dividida en antiguo, antes de Cristo y después de Cristo. Porque el propósito de Dios es Cristo. El que ha de servir, el que ha de salvar al hombre. Y cuando vemos eso, por eso usted ve cómo hoy en día tratan de minar la deidad de Jesucristo. Usted va a ver, si se va por History Channel y se va a otros canales, va a escuchar muchos documentales minimizando a Jesucristo. Pero no pueden negar que la historia es antes de Cristo y después de Cristo. Si vemos eso, hermano, tenemos que ver que Jesús es el que ha dado el inicio de una nueva era. Y como yo le hablé el domingo pasado de Noé, porque desde Adán hasta Noé fue la primera dispensación. Desde Adán hasta Noé fue la primera dispensación. Luego vino la dispensación de la ley, que fue desde Noé hasta Jesucristo. Ese tiempo de Noé hasta Jesucristo se conoce todo lo que es Viejo Testamento. Y todo se basó en la ley de Jehová, dada al pueblo de Israel. Cuando Jesucristo aparece en el escenario, marca la historia, porque es el propósito de Dios. Y empieza una nueva dispensación. Y esa dispensación se conoce como la dispensación de la gracia. Tiempo de los gentiles. Donde Dios iba a actuar y a trabajar con los gentiles. Porque fuimos insertados al plan salvífico. Por cuanto el pueblo de Israel ignoró a Jesús, entonces dice en el huerto de Getsemaní que fuimos insertados. Y ahí entra el propósito final. Porque cuando acabe la dispensación de los gentiles, va a ser cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Ahí acaba la dispensación de los gentiles. Por eso se llama escatología, el tiempo del fin de la era de los gentiles. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que luego de eso, cuando Jesucristo establezca su reino en la tierra, será la dispensación de la vivencia con Jesús. Y la iglesia que nos hemos ido con Él en el arrebatamiento de la iglesia, reinaremos junto con Él por 1000 años. Y después entonces dice aquí que vendrá el tiempo y cielo nuevo y tierra nueva, donde será la dispensación eterna. ¿Por qué la dispensación eterna? Porque viviremos eternamente con el Señor en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y eso yo lo tengo que tener y creerlo. Porque los muertos en Cristo, y juntamente si estamos nosotros vivos,
y Cristo viene a buscar a su iglesia, todos juntos seremos la esposa del Señor, el cuerpo de Cristo. Y vea esto, hermano, ¿por qué dijo la esposa del Señor y el cuerpo de Cristo? Porque la Biblia dice que el esposo y la esposa son una sola carne. Entonces la mujer es el cuerpo del hombre. Y se hacen uno, se complementan. De igual manera dice el Señor que nosotros nos casaremos, ¿verdad?, en las bodas del Cordero y seremos el cuerpo, nos uniremos como uno en Cristo Jesús. Wow, hermano, que esto es poderoso. Esas son buenas nuevas. Esa es esperanza. Ahora, cuando hablamos de ese reino de Dios que aquí estamos hablando, tenemos que entenderlo que la escatología bíblica tiene que ver con la naturaleza del reino de Dios y la enseñanza de Jesús. Cuando vemos eso, ¿qué enseñó entonces Jesús tocante al reino de Dios? ¿Qué nos enseñó? La otra pregunta que debemos hacernos es: ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla del reino de Dios? Y muchas veces la gente tiene duda y se pregunta: ¿el reino de Dios ya se estableció o está por establecerse? ¿Quién reina la tierra? ¿Verdad? Y preguntas que vamos a contestar. Cuando hablamos del reino de Dios, según el diccionario bíblico Bacon, desde el punto del Antiguo Testamento, cuando usted ve el reino de Dios en el Antiguo Testamento, se refiere principalmente a un reinado de lugar, en otras palabras, terreno, donde hay un liderazgo real, donde hay un rey, donde hay ejercicio de poder de ese rey en un lugar establecido. Y normalmente en el Antiguo Testamento el reino de Dios era Israel. Ahora, en otras palabras, cuando hablamos del el reino de Dios en el Antiguo Testamento, es un lugar donde Dios ejercía dominio y reinado, en este caso Israel. Después fue Judá. En cambio, cuando Jesús utiliza la frase del reino de Dios, lo está ejercitando ese término en una persona, en vez de un lugar geográfico. Y cuando dice eso, hay tres áreas o tres visiones sobre el reino del Señor en el área teológica. Está lo que se llama la escatología futurista. Y la escatología futurista dice que el reino del Señor, que es a través de Jesucristo, no ha llegado todavía, y esta comenzará cuando Jesús regrese por segunda vez. ¿Por qué esta forma de pensar? Están diciendo que como en el Antiguo Testamento el reino de Dios era un lugar establecido, donde era el pueblo de Israel, donde allí el rey tenía
y era dirigido por el Señor, pero que el profeta iba y le hablaba de parte de Dios para que actuara. De igual manera, cuando Jesucristo venga por segunda vez a establecer el milenio, es el reino de Dios, porque ellos dicen que ese es el reino de Dios. Ese tiempo que Jesucristo va a reinar sobre la tierra por 1000 años. Eso en escatología se llama escatología futurista. La otra es escatología realizada. ¿Verdad? Y habla de que el reino del Señor ya está presente. Y que el reino de Dios lo establece la iglesia. Donde quiera que la iglesia esté, ahí está el reino de Dios. Eso se llama escatología realizada. Que ya el reino de Dios está establecido. Y la otra es la escatología inaugurada. Y cuando hablamos de la escatología inaugurada, estamos hablando de que el reino del Señor comenzó cuando Él nació, se ha establecido a través de los tiempos por la iglesia, y su ejecución final será cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Fíjense que esta escatología inaugurada está utilizando tanto la primera futurista como la realizada, diciendo que las dos tienen razón, pero las une diciendo que Jesús al venir y nacer, pero donde Jesús establece su reino, no cuando nació, sino cuando Él venció en la cruz del Calvario, cuando Él llegó, aleluya, al reino celestial, y entonces tomó posesión, sentándose juntamente con Dios. Ahí estableció su reino. Y de ahí adelante el Espíritu Santo ha ido otra vez junto con la iglesia, ha ido estableciendo, aleluya, el reino en la tierra, en donde la iglesia está activa. Pero va a finalizar o va a ser su culminación y va a tener el control cuando Jesucristo venga por segunda vez y entonces establezca su reino. Yo soy de los que creo en esta última. En la escatología inaugurada. Que Jesucristo estableció su reino al vencer en la cruz del Calvario, quitarle las llaves del enemigo, tomar el control, se sentó juntamente a la diestra del Padre, y la iglesia, junto con el Espíritu Santo, establece el reino del Señor donde quiera que esté. Y que culminará eso cuando Jesucristo venga por segunda vez, juntamente con su pueblo, a gobernar en la tierra. Esa es mi posición. Ahora bien, no nos va a quedar tiempo, hermano, pero la palabra del Señor nos enseña esto que acabo de decir. Si vamos, por ejemplo, a Mateo 4:17, vaya conmigo, Mateo 4:17. Me voy a quedar en este punto porque no me va a dar más tiempo. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dice que se ha acercado? Porque ya llegó a la tierra y comenzó su ministerio. Y Jesús, cuando recibe, escuche bien, hermano,
Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo descendió como paloma y se puso en la verdad en Jesús. Y el Dios de los cielos dijo: he aquí que tengo contentamiento porque ese es mi hijo amado. De ahí el reino de Dios se acercó. ¿Por qué? Porque ahí es donde Jesucristo toma poder para predicar. Ya era Dios, no me quite eso, pero estableció, comenzó el reino, comenzó a manifestar, comenzó a llevar el ministerio. Y por eso Jesucristo dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Y si usted, por ejemplo, va a Mateo capítulo 10, mire lo que le dice Mateo capítulo 10, versículo 7. Jesús le dice a sus discípulos, los mandó de 12, los mandó, ¿verdad? Mandando a los 12, mandó a todos sus discípulos. Le dice: y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahí podemos ver, hermanos, que en estos pasajes el Señor está diciendo, mientras Él todavía no ha muerto, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el reino de los cielos? Jesús. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios para el hombre. Es el propósito de salvación cuando el hombre en el huerto del Edén falla. Y Dios, hablándole a Adán, le dice que pondrá por enemistad y que se levantará uno entre la descendencia que le pisará la cabeza a la serpiente. Ese es Jesucristo. Ese es el propósito de la historia del hombre. Cuando vemos eso, hermano, estoy hablando profundidad, palabra fuerte, profunda, pero es necesaria. Pero el Señor le está diciendo y le dice que esto va a ser a través de la fe. Que podemos alcanzar el reino de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y si nosotros recibimos por fe a Jesucristo, hemos recibido el reino de Dios en nuestras vidas. Hechos capítulo 2, vaya conmigo. Hechos capítulo 2. Alabado sea el Señor. Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice, del 36 al 41. Escuchen bien lo que dice Pedro predicándole a la multitud. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y otras muchas palabras testificadas, y les soltaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, entonces recibimos el perdón, aleluya, de los pecados y hemos sido llenos del Espíritu Santo.
Santo. Eso significa que hemos sido enteramente santificados. El reino de Dios ya no está cerca. Ya el reino de Dios está en mí. Porque dice la Biblia que cuando nosotros recibimos a Cristo y nos arrepentimos de todo corazón, Él viene a morar en nosotros. Con nosotros. Aleluya. Ya el reino de Dios está en nosotros. Por eso yo le digo que el reino de Dios comenzó al Cristo morir en la cruz del Calvario. Se acercó en su nacimiento, pero se hizo vivo, se hizo activo cuando muere y vence a Satanás en la cruz del Calvario. Y por su sangre y por sus llagas hemos sido perdonados y curados. Y era necesario que eso pasara. Jesús dice, era necesario porque ha de venir el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que viene a vivir en nosotros. Y entonces el reino de Dios se establece en nuestros corazones y va a vencer en la mente. Por eso tenemos que llevar todo pensamiento cautivo al Señor. ¿Ven? Lo dejo ahí, hermano, porque todavía tengo mucha tela por cortar. Pero es importante que entendamos que el Señor nos ama y que Él quiere que vivamos de forma piadosa y santa. Padre, he predicado tu palabra. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres veraz en nuestra vida. Yo te pido, Padre, que esta palabra no sea simplemente oída, sino que podamos hacer hacedores de tu palabra. Mira los que nos miran a través de las redes sociales, los que nos van a mirar a través de Facebook, aleluya, de YouTube. Yo te pido que tú les hables, que tú te les revelas su vida. De igual manera a todos los hermanos que estamos aquí. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya.